Vamos a continuar para acabar la tarea. Pregunta 91. Mujer de 30 años acude por hipermenorrea de 1 año de evolución. Además de cansancio fácil, refiere que es usuaria de anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál es el diagnóstico? Si una paciente toma anticonceptivos orales combinados, ¿cuál es el efecto secundario deseado? Disminución de la cantidad de flujo menstrual. Pero esta paciente, pese a tomar anticonceptivos, tiene mayor cantidad de flujo. Eso quiere decir que hay alguna alteración en esta paciente, ¿no? ¿Y qué puede ser? Vamos viendo entonces. Endometriosis sería con dolor, no refiere dolor. Hiperplasia menstrual, menos todavía. Síndrome de ovario poliquístico, no tenemos criterio. Hipertiroidismo, tampoco hay historia. Y entonces nos queda miomatosis uterina, con lo que volvemos a decir, primera causa de sangrado excesivo, los miomas uterinos. ¿Cuál es la causa más común de dolor pélvico cíclico? O sea, que viene y va, que viene y va. No. El síndrome herencial, dolor es de acuerdo a la movilidad que hace la paciente. En el síndrome premenstrual no solamente es dolor, sino un conjunto de síntomas que luego veremos. Adenomiosis no da mucho, miomatosis tampoco, y lo más frecuente viene a ser nuestra querida endometriosis. A mí me preocupa esta pregunta porque ¿qué cosa es la adenomiosis? Una variante de endometriosis. Entonces, para que sea más tranquila, no debería estar adenomiosis ahí, solamente la endometriosis. 9.3. Niña de 13 años llega por sangrado vaginal en moderada cantidad desde hace 2 horas. No refiere relaciones sexuales. Menarquia hace 8 meses. Menstruaciones escasas e irregulares. Ecografía, útero de 7x4x3 y anexos normales. Diagnóstico probable. ¿Qué tiene esta paciente? Entonces, vamos a ver. Tiene sangrado vaginal en moderada cantidad, o sea, lo que llaman un sangrado uterino anormal o hemorragia uterina normal. Cualquiera de las dos que ustedes quieren. Correcto. En el caso de niñas, vamos a ver. Fisiológicamente, una niña recién al año de comenzar a menstruar presenta ovulación. Es decir, sus primeras menstruaciones son anovulatorias. Y cuando hablamos del sangrado uterino normal, vamos a ver nosotros que en aquellas pacientes donde no hay ninguna alteración y la cuestión es funcional, ese le llamamos las hemorragias uterinas disfuncionales. No hay ninguna lesión. Y de estas disfuncionales, el 90% son anovulatorias. Y el otro 10% son las ovulatorias. Y cuando vemos quiénes no ovulan, tenemos los dos extremos de la vida fértil. Es decir, las posmenárquicas y las premenopáusicas. Los extremos de la vida. Esta es una niña, está comenzando a menstruar, tiene sangrado irregular. ¿A qué se debe eso? Básicamente a que presenta problemas de anovulación. 9.4. 35 años, presenta dolor pélvico crónico, dispareunia, dismenorrea. Diagnóstico más probable. La TB genital generalmente es asintomática. El síndrome disfórico es una variante del síndrome premenstrual. Víctima de violencia no entraría. Embarazo ectópico no evolutivo menos. Y entonces entramos la enfermedad de las DIS. Esa paciente tiene su endometriosis. Está fácil. Mujer de 25 años, 3 gestaciones, 3 partos. Valorada los últimos 3 años por epístasis cíclicas. Presenta epístasis en el lado izquierdo cada mes por 2 días, luego del inicio de la menstruación. La epístasis cede en forma espontánea en los embarazos. A la fecha, casada, vida sexual activa,
y no ha intentado embarazarse. La causa más probable de epístasis y el mejor tratamiento es, ponemos acá la respuesta y explicamos. La endometriosis tiene como principal teoría la menstruación retrógrada. Es decir, cuando una mujer menstrua, parte del contenido menstrual sale al exterior y parte ingresa por las trompas a cavidad pélvica. Si la mujer tiene sus factores protectores adecuados, no hay ningún problema con esa menstruación retrógrada. Pero si hay problemas en su defensa, básicamente esa menstruación retrógrada va a formar nidos de endometrio que son viables y que se mantienen de acuerdo al estrógeno que tiene la mujer. Porque como el flujo menstrual sale de las trompas, cae de pronto, ¿qué hay debajo de las trompas? Están los ovarios. Por eso la primera zona de implantación vienen a ser los ovarios. Luego hubo una teoría de la metaplasia que no fue muy bien demostrada. Sin embargo, no se ha podido demostrar la causa de focos ectópicos endometriales en diferentes partes del cuerpo, como que pueden ser en la cadera, en la articulación de la cadera, y cada vez que la mujer menstrua tiene cojera esos días por un foco endometriósico. O un foco endometriósico en la nariz, en la pituitaria o en los bronquios, y la mujer cada vez que menstrua tiene epístasis o tiene hemoptisis. Entonces, estas teorías no explican bien claro eso, pero es el caso de esta paciente, ¿no? Tiene su endometriosis, le ha puesto vasos sanguíneos y el tratamiento con anticonceptivos orales. Recuerden ustedes que la endometriosis es una enfermedad dependiente del estrógeno, porque el estrógeno es el que hace crecer al endometrio. Por lo tanto, cualquier tratamiento médico para endometriosis, lo que básicamente debe de hacer es disminuir o anular el crecimiento endometrial. Hemos visto que cualquier anticonceptivo disminuye el crecimiento endometrial, por eso que de alguna forma cualquier anticonceptivo puede mejorar la endometriosis. Los progestágenos sí tienen mayor acción para impedir crecimiento endometrial, y de todos estos el Dinogest, que es el medicamento exclusivo y hecho para endometriosis. Entonces, una paciente que tiene endometriosis, le doy Dinogest, le estoy bloqueando crecimiento endometrial. Si no, el endometrio no crece ni el del útero ni el ectópico, y por lo tanto la paciente mejora en su sintomatología, ¿no? Entonces, esa es la idea. Por eso es que cuando la mujer se embaraza, desaparece endometriosis, o con la mujer entre menopausia ya no hay estrógeno, desaparece la endometriosis. 9.6. Para el diagnóstico de endometriosis, el método más certero es, ¿cuál quedamos? La laparoscopía, porque vas a mirar y vas a darte cuenta, pues, que realmente tiene eso. ¿Ya? Haciendo un cambio acá, en el caso de endometriosis profunda, a veces nos ayuda la resonancia magnética. Porque en una resonancia hago un mapeo y voy a encontrar focos endometriósicos que ni siquiera pueden verse a veces por laparoscopía, pero la laparoscopía siendo el gold estándar para endometriosis. Luego de las adenomiosis, endometriosis uterina, el sitio más frecuente de la endometriosis es, ¿dónde dijimos? Los ovarios, los famosos quistes chocolates o quistes achocolatados, que cuando los ven por ecografía los presentan como vidrio esmerilado. Otros le ponen el signo de la persiana. No sé si les tomarán ahora eso, pero ecográficamente se van a ver así. En la menstruación normal, la hemorragia media es de, acá tengo un serio problema, ¿no? Aquí me han puesto 150 mililitros. Pero cuando uno hace el estudio, la búsqueda bibliográfica, va a encontrar que todos los libros hablan en promedio 80 mililitros. ¿De dónde sacó esa luz 150? Desconozco esa bibliografía. Pero en promedio hablan entre 30
y 80 mililitros. Menos de 30 y estamos hablando de hipomenorrea y más de 80 hablamos de una hipermenorrea, ¿no? Entonces, acá les pongo por si acaso los 80. 9. Durante el ciclo ovárico mensual femenino se secreta fundamentalmente, ¿qué cosa en el ciclo femenino? La primera fase, vuelvo a repetir, rapidísimo nomás, mi ciclo dura del día 0 al día 28, punto central es el día de ovulación. Correcto. En esta primera fase preovulatoria, lo que predomina es el estrógeno, es la fase estrogénica. Ese estrógeno que va a permitir el crecimiento del endometrio, que a ese le llamamos el endometrio proliferativo. Llegado el día 14 se produce la ovulación y eso va a ser, y este estrógeno, ¿por qué está formado? Básicamente por los folículos, pues se llama la fase folicular. El folículo se rompe y se convierte en cuerpo lúteo. ¿Qué forma el cuerpo lúteo? Progesterona. ¿Y qué es lo que hace la progesterona? Modifica el endometrio, haciendo que el endometrio se llene de glándulas y secrete sustancias. Por eso se llama el endometrio secretor. Cositas más importantes para aquí. El cuerpo lúteo siempre vive 14 días. Es decir, de las fases del ciclo, la fase que siempre está durando 14 días es la fase lútea. La fase folicular es la que se alarga o se acorta para esos ciclos de 26 días, de 29 días, de 32 días. Correcto. La máxima expresión funcional del cuerpo lúteo será 7 días después de formado. O sea, el día 14 se forma, el día 21 del ciclo es donde se tiene la mayor cantidad de progesterona. Si yo quiero averiguar si mi paciente ovula, ¿qué le voy a pedir? El día 21, dosaje de progesterona, niveles altos. Quiero ser más todavía, el día 21 que le pido la biopsia de endometrio. No tengo nada para pedirle. ¿De qué me acuerdo? Que la progesterona es termogénica, eleva la temperatura. Entonces, cuando la mujer se toma la temperatura, cuando termina de menstruar, al comenzar su ciclo, su temperatura oscila por menos de 36,5. Y cuando ovula, ¡pum!, hay el pico de temperatura y esa temperatura se va por encima de 37,5. A esa curva bifásica es una curva de ovulación. Si la paciente tiene una curva monofásica todo el tiempo por debajo de 37, me indica que esa mujer no ha ovulado. Listo. Entonces, en base a todo eso que nos piden acá, ¿no? ¿Qué vamos a tener, no? El estrógeno en la fase preovulatoria y grandes cantidades de progesterona y de estrógeno en los periodos postovulatorios. Ya lo hemos visto. Bestial. La menarquia en niñas se caracteriza generalmente por 7 años, no, está loco. Precede al desarrollo del botón mamario, no es posterior. Sucede cuando el útero está inmaduro, nada que ver. Sobrevenir un año después del estirón de crecimiento, disminución del moco, no, sobreviene. Entonces, cuando uno ve desarrollo, el proceso de desarrollo va de la cabeza a los pies. Es decir, ¿qué tiene la niña? Primero, el desarrollo de mama, telarquia. Sigue bajando el desarrollo de vello púbico, lo que se llama la pubarquia o adrenarquia. Y luego viene la menstruación o menarquia. Pero antes de que venga la menstruación, aquí se da un fenómeno que no es endocrinológico, sino es el estirón o el aumento del crecimiento. Y el más tardío de todo, hemos visto, un año después, es la ovulación. Ya está. A niña de 15 años se le encuentra en el hogar en charco de sangre
inconsciente y con hemorragia transvaginal importante, 88-48 de presión con 140 de frecuencia cardíaca suya. Respiratoria 16, 35, 6 de temperatura. Exploración, espéculo, salida de sangre a través del orificio cervicouterino, sin lesiones en vagina o cuello uterino. Exploración bimanual normal, HCG en suero negativa, hemoglobina 7. Se coloca catéter intravenoso y se inicia transfusión sanguínea. Próximo paso a seguir. ¿Qué tiene mi amiguita? Una hemorragia uterina anormal severa que la ha llevado a la hipotensión y a la hipovolemia. Están pasando sangre. ¿Cuál es el problema de esta niña? Que necesitamos aumentar su coagulación para que mejore y evite, se disminuye el sangrado. Como verán, esta es una pregunta un poco antigua, entonces acá le ponemos estrógenos intravenosos. Digo, porque el estrógeno que es procoagulante, ¿no? En la actualidad ya no usamos estrógenos. Hay otra cosa que se llama el ácido tranexámico. El ácido tranexámico no es un coagulante. El ácido tranexámico lo que impide es que se produzca la fibrinólisis del coágulo. Entonces, si tengo el coágulo que no está siendo destruido, eso me ayuda a que la paciente sangre menos. ¿Ya? Entonces, como le digo, esta pregunta es de hace 15 años, 20 años más o menos. No había ácido tranexámico, ahora sí. ¿Y cuánto de ácido tranexámico, doctor? 1 gramo endovenoso en 20 minutos. Ya está, con eso tienen ustedes. Ahí va. 102. En este caso clínico, el mecanismo por el cual el tratamiento interrumpe con rapidez el sangrado uterino es, si le doy estrógeno y el estrógeno es procoagulante, ¿qué voy a tener entonces? No, acá se me acabó. Inicio de la coagulación, esta sería la respuesta. Vasoconstricción, no hay vasoconstricción, no hay proliferación rápida, no, atrofia, no. Les explico. Incluso aquí está mal porque no es inicio, sino refuerza o sinergiza la coagulación. Y además el estrógeno tiene otra función en el endometrio, estabiliza endometrio. Si tengo un endometrio que está cayendo, por efecto de coagulación me va a ayudar y por la estabilización también me va a ayudar. Pero esta respuesta que me han puesto acá, proliferación rápida del endometrio, no. Es porque refuerza o facilita la coagulación, ¿no? En la actualidad ya no usamos estrógenos, así que no se hagan bolas con estas preguntas, pues ya no hay estrógenos. ¿Qué tenemos ahora? Nuestro ácido tranexámico. 103. Mujer de 40 años, sexualmente activa, que presenta menorragia y dolor pélvico crónico. Al examen ginecológico, útero de 12 centímetros, no masas anexiales, sangrado escaso a través del orificio cervical externo. ¿Qué prueba diagnóstica está indicada? ¿Qué hacemos para ver que esta paciente, que me llama la atención, que tiene un útero de 12 centímetros? No sé si es un útero miomatoso, no sé si es un útero ocupado con una gestación. ¿Qué puedo hacer con ella? Le pedimos entonces, ¿no?, ecografía transvaginal. ¿Por qué no solo? Si le pido beta, el beta, ¿qué me va a decir? ¿Hay embarazo o no hay embarazo? Pero no me define diagnóstico. Si me pido ecografía transvaginal, de repente encuentro, como tiene entonces el producto dentro, hago el diagnóstico de gestación y de pronto amenaza de aborto. Y si veo el útero con miomas, hago el diagnóstico de miomatosis. La histerosonografía no me sirve. La biopsia endometrial menos. Ecografía bélica me podría ayudar, pero mejor es la transvaginal. Para procesos ginecológicos entre ecografía pélvica y ecografía transvaginal, mejor es la ecografía transvaginal porque directamente vamos a poder ver útero y los anexos. La pélvica necesita una ventana
acuosa, que es una vejiga llena. Si una paciente no tiene la vejiga llena, no vamos a poder hacer una ecografía pélvica para ver la parte de genitales. 104. Mujer de 72 años, 3 hijos, acude por presentar sensación de bulto en zona vaginal. Examen ginecológico, útero 7 centímetros, anteverso, flexo, examen, POPS-Q, BA en +1 y longitud total de vagina 7 centímetros. ¿Cuál es el estadio del prolapso genital? Un repaso rapidísimo. Lo que nosotros tenemos es, acá está así, pared vaginal anterior, pared vaginal posterior. La vagina se inicia en el himen, por eso que al himen le damos la numeración de 0. Ese es mi himen. Internacionalmente, por convención, todo lo que sale después del himen o fuera del himen se marca con signo positivo. Del himen para adentro, todo se marca con signo negativo. Entonces, a 3 centímetros antes del himen, aquí, tengo el punto A. Como está en pared vaginal anterior, le llamo el AA. Y este punto siempre se ubica a 3 centímetros antes del himen, o sea, en -3. ¿Cuál es la ubicación del punto A anterior? -3. En pared vaginal posterior, igualito, yo tengo acá el punto AP, A posterior. ¿Y cuánto vale? Igual -3. Luego me voy al fondo de la vagina por la pared vaginal anterior. Y acá que se encuentra el cérvix, el cuello uterino, que se escribe con C. Es decir, la unión de la pared vaginal anterior con el cuello uterino es el punto C. Y la unión de la pared vaginal posterior con el fondo de saco vaginal, aquí, ¿no? Este va a corresponder al punto, tenemos -3, aquí más o menos, vendría a ser, este sería el punto D, el fondo de la vagina. Y entre A y C, que tengo acá, el punto BA, página anterior, y acá tengo el punto BP, que es el posterior. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué otra más cosa tengo para hacer mi POPS-Q? Que aquí, del himen, 1 centímetro antes del himen y 1 centímetro después del himen, o sea, de -1 a +1, a esa zona se le llama el territorio himenial. Listo, entonces eso es lo básico que yo tengo. Mi himen, -1 más 1, territorio himenial, punto A, -3, punto C y el punto D. Ahora, ¿cuánto mide el punto C y el punto D? Eso va a depender de la longitud vaginal total, que es un dato que me tendrían que dar en el examen. Y la longitud vaginal total es igual al punto D. Es decir, me dicen, una longitud vaginal total de 8, ¿cuánto vale el punto D? 8. Longitud vaginal total de 6, ¿cuánto vale el punto D? 6. Y luego, entre el punto D y el punto C hay una diferencia de 2 centímetros. Es decir, la vagina es más profunda en la pared posterior que en la pared anterior. O sea, el punto C es de -2, como ustedes quieran llamar. Entonces, si tengo una longitud vaginal de 7, el punto D vale 7 y el punto C, ¿cuánto vale? 5. Si la longitud vaginal es 9, el punto D es 9 y el punto C es 7. Ese es el mecanismo básico, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la clasificación, tenemos el estadio 0, acá está el estadio 1, 2, 3 y 4. En el estadio 0, todos los puntos están en su sitio, no hay prolapso. En el estadio 1, cualquier punto, y esto es lo bueno del POPS-Q, en el POPS-Q quien califica el prolapso es el punto que más sale. Pueden salir todos los puntos, pero el que más sale es el que califica. Por ejemplo,
Se los pongo acá. Tengo el punto BA que sale a +2 y el punto AP sale a +4. ¿Quién va a darme la clasificación? El A, que es el que más ha salido. Entonces, esto es importante. ¿Quién califica? El que más sale. ¿Correcto? Y me olvido del resto. Suficiente calificar con el que más sale. A diferencia del que antes teníamos la clasificación de Baden, que había que ser las 6 clasificaciones. Olvídense de esa cosa. Listo, entonces vamos. Estadio 0, todo en su sitio, no prolapso. Estadio 1, acuérdense, 1 antes de 1. ¿Qué significa? Que cualquier punto puede salir, pero no llega al -1. Ese es estadio 1 antes de 1, para que no se olvide. Entonces, el estadio 1 es antes de -1. El estadio 2 se ubica en lo que se llama el territorio himenial. O sea, en el estadio 2 está entre -1 a +1, territorio himenial. ¿Se dan cuenta? 1, luego tenemos el 2. El estadio 3 y el estadio 4, para que ustedes tengan esa clasificación, necesitan conocer la longitud vaginal total. ¿Por qué? Porque se dice que un estadio es 3 cuando el punto que sale menor que el valor de C. Y el estadio 4 es cuando el punto que sale a una distancia mayor o igual que C. Entonces, para yo poder calificar a C, necesito conocer la longitud vaginal total. Por lo tanto, si en mi ejercicio no me dan longitud vaginal total, o es estadio 1 o es estadio 2, porque yo no puedo calificar si no sé C. ¿Está bien? Ya. Con ese ejemplo entramos. ¿Qué me dicen acá? Dice, ya. Útero sin anteverso. Examen POPSQ. BA está en +1. Y longitud total de la vagina es 7. ¿Cuál es el estadio del prolapso? Aquí, ¿quién sale más? B. ¿Cuánto ha salido? +1. ¿Qué estadio es? Si fuera antes de -1 sería estadio 1, pero está en el territorio himenial, ¿correcto? Ese es un estadio 2. Papayita. Vamos a ver más ejemplos. Aquí hay varios. Ahí está. Otro. Mujer, 51 años, refiere desde hace 3 años incontinencia urinaria, toser y estornudar que se ha ido incrementando. Gesta 2. Partos eutóxicos. Examen 60 de frecuencia cardíaca, 36 de temperatura, presión 120/80. Ginecológico. Genitales externos de multípara. Q-tip, test uretral con movilidad mayor de 30 grados. Maniobra de Valsalva, pérdida de regular cantidad de orina. Vagina hipotrófica, útero y anexos normales. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico adecuado? Vamos acá. Esta paciente lo que tiene es una incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Por qué será? Por un prolapso genital. ¿Qué ocurre cuando hay un prolapso? La uretra tiene un ángulo con la vejiga. Cuando se produce el prolapso, ese ángulo se pierde. Esa uretra se mueve mucho. Antes de la aparición de la citoscopía, para ver si había o no movilidad de la uretra, se hacía el test del Q-tips, es decir, poníamos a la paciente, le dábamos tomar de agua y luego la poníamos en posición ginecológica y el Q-tips se lo poníamos en la uretra, mitad en la uretra y mitad fuera de la uretra. Decía, señora, puje. Si la paciente pujaba y el Q-tip se movía más de 30 grados, había hipermovilidad de uretra, lo que indicaba que esa paciente tenía su incontinencia urinaria de esfuerzo. Luego se le pedía la maniobra de Valsalva, es decir, puje señora, y si la paciente pujaba y se escapaba a la orina, entonces ahí teníamos básicamente el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo. Se usaba la famosa prueba de Bonnet. Y en la prueba de Bonnet, igual la paciente en posición ginecológica había tomado su agüita, uno se ponía un guante que llegaba hasta el codo, entonces decía, puje señora. La paciente pujaba, se moría la uretra, aumentaba la presión intraabdominal, salía a la orina.
Y uno, con la mano con el guante, entraba y en la zona uretrovesical la acomodaba a su sitio y al acomodar a su sitio, el chorro de orina desaparecía. Prueba de Bonnet positiva. Entonces, prueba de Bonnet positiva, maniobra de Valsalva positiva o Q-tip positiva que me estaban indicando que esa paciente tenía prolapso con incontinencia urinaria de esfuerzo. En la actualidad ya no usamos Q-tip, ya no usamos Bonnet, ya no usamos Valsalva, utilizamos la cistometría. Se hace la medida citoscopia con cistometría para saber cómo están los valores dentro. Pero en este caso tenemos eso. Ahora bien, esta es una paciente que tiene hipermovilidad de la uretra por el movimiento del Q-tips, ¿no? Y Valsalva, pérdida de la herida. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? ¿Qué le podemos hacer a esta paciente? Y entonces entramos a ver. Miren ustedes, antes se usaba la técnica de los puntos de Kelly o la versión de Burch, que ya no se usan mucho, que había que hacer cirugía abierta para empujar la vejiga a su sitio con la uretra y poner unos puntos ahí. Ahora que hacemos el sling suburetral, el TOT, es decir, ponemos una malla en especie de hamaca justo que vaya por debajo de la uretra y levantamos la uretra y ahí dejamos la malla. Ese es el famoso TOT, que le va perfecto a la paciente. ¿Cuánto demora un TOT a hacer? 20 minutos como máximo. Listo. Las operaciones grandes, Kelly, Burch, ya no se están utilizando. ¿Perdón? Es bien difícil porque es una aguja especial. Entonces, el nervio que te podría lesionar es el nervio púbico. Porque es con una aguja especial, tienes que entrar por debajo del... y marcas, pasas la aguja para que por ahí entre el slim. Al otro lado hueco por ahí entre el slim. Nada más, no pones puntos, casi nada. Se deja el slim ahí. ¿Qué hace el slim? Como es un cuerpo extraño, se va a hacer de fibrosis. Y al hacer fibrosis hace que la uretra se quede en su posición. Al quedarse en su posición y no se mueve, estamos mejorando la incontinencia urinaria. 106. Mujer de 38 años de edad, gran multípara, consulta por sensación de bulto en vagina. Evidencia de prolapso de las paredes anterior y posterior de la vagina, estando la porción más distal del prolapso a menos de 1 centímetro distal del plano del himen. Según la clasificación de órganos pélvicos POPSQ, ¿en qué estadio se encuentra el prolapso? ¿Dónde está? Dice, se encuentra, ¿no?, a menos de 1 centímetro del plano distal, o sea, está en el territorio himenial. Y si está en territorio himenial, ¿qué estadio es? 2. Estadio 2. Listo. Otra. 65 años, presenta distopía genital, pérdida de orina a la maniobra de Valsalva. Examen punto BP en MA3. Según la clasificación de órganos pélvicos, ¿qué tipo de distopía genital presenta? Tan, tararán. Entonces, el otro problema es el siguiente. Pared vaginal anterior, pared vaginal posterior, ¿no? Y acá tenemos el fondo vaginal. ¿Qué tengo acá en el fondo vaginal? El útero. Entonces, cuando yo tengo un prolapso de pared vaginal anterior, ¿qué cosa hay en pared vaginal anterior? Un tubito que es la uretra y una bolsa que es la vejiga. Entonces, cuando tengo un prolapso de pared vaginal anterior, ¿qué voy a tener yo? Uretrocele o un cistocele. Y si tengo un prolapso de pared vaginal posterior, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué cosa está en la parte posterior de la vagina? Está el recto. Entonces, lo que voy a tener es un rectocele. Y si es de la pared del plano superior o del fondo de la vagina, va a estar el útero, entonces tenemos un histerocele. Ya está. Ahora, ¿qué dicen? BP está. BP, si es BP, ¿qué cosa es BP? Es pared posterior. ¿Qué será? ¿Qué hay en la pared posterior? El recto. Ese es un rectocele. Claro. En el sistema POPSQ,
¿cuál es la estructura que se toma como punto cero? El himen. El punto cero siempre es el himen, el ingreso del introito vaginal. En POPSQ, el punto C corresponde a CD cervix, la unión del pared vaginal anterior con el cervix, papayita, ¿no? Listo. Mujer de 65 años con sensación de bulto en vagina. Al examen, pared anterior de vagina protruye por fuera del introito. Según la clasificación de prolapso de órganos pélvicos, tiene el punto BA en +3 y una longitud vaginal de 6. ¿Cuál es el estadio de distopía genital del punto BA? Entonces, ya tengo mi longitud vaginal. Ahora digo acá. Longitud vaginal total, ¿cuánto es? 6, ¿no? Sí. El longitud vaginal total entonces es 6. Eso quiere decir que el punto D, ¿cuánto vale? 6. ¿Y el punto C, cuánto vale? 4. ¿Está bien? Siempre es 2 menos. Y entonces ahora voy a comparar el punto C con lo que ha salido. ¿Cuánto ha salido? BA ha salido 3. Y entonces comparo yo. ¿Cuánto vale C? 4. ¿Cuánto ha salido? 3. 3 es mayor o menor que C. Menor que C. Y entonces si es menor que C, ese es un estadio 3. Ya está. Ya está hecha la respuesta. Papayita. Taranta. Tengo otra. 45 años, 5 hijos. Perfecto. Partos vaginales, incontinencia urinaria de esfuerzo y sensación de bulto en genitales. Según la clasificación de prolapso de órganos pélvicos, la longitud total de vagina es 7 con el punto BA en +4. ¿Cuál es el estadio? Igualito. Longitud vaginal total es 7. Punto D es 7. Punto C es 5. ¿Y el BA ha salido cuánto? 4. Y hago la unión entre el punto C y lo que ha salido. Y ha salido 4, pero C es 5. Ha salido menos de C, nuevamente un estadio 3. Fácil. Además, no sé. 55 años, tumoración que protruye por genitales externos. Al examen tiene una longitud de vagina de 7. El punto BA es +6. Según la clasificación de prolapso, ya está. Vamos a ver. Entonces volvemos a nuestro ejemplo, ¿no? Al principio se hace escrito y después ya lo hacen mentalmente. Longitud vaginal total, ¿cuánto es? 6, ¿no? 7. Ya está. ¿Cuánto vale el punto D? 7. El punto C, 5. Y el BA que ha salido, ¿cuánto ha salido? 6. ¿Correcto? Entonces hago mi cuenta entre el C y lo que ha salido. ¿Cuánto ha salido? Más que C. ¿Qué estadio es? 4. Listo. Y así de fácil es el POPSQ. Otro. Si el punto BA es +1, ¿cuál es el grado de histerocele? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Por qué 2? ¿Quién califica el prolapso? El punto que más ha salido. En este caso, el único que sale es BA. BA está en +1, entonces, ¿qué interesa el histerocele? Si el BA está en +1, ¿eso quiere decir que está en estadio 0? No, porque ha salido de su sitio, está en +1, está acá. Un estadio 2. Nos confunde porque nos pregunta histerocele, ¿no? Pero yo no puedo saber, para yo saber histerocele, ¿qué punto tengo que tener? El punto C salido. ¿Ya? Eso es importante acá. ¿A qué etapa corresponden los siguientes hallazgos en POPSQ? BA +5, longitud vaginal total 6. Lo hacemos otra vez, longitud vaginal total es 6, punto D es 6, punto C es 4. Y lo que ha salido es BA5. Y BA es más que C, estadio 4. Miren, qué fácil. Ya está. ¿Cómo se denomina a la protrusión por fondo de saco de Douglas?
El enterocele, correcto. ¿Y por qué se llama enterón? Porque cuando la mujer está parada, los intestinos caen a nivel del fondo del saco vaginal posterior. Por eso se llama enterocele. Ya está. Una paciente de 51 años, gesta 6 para 5 con 4 hijos vivos, presenta tumoración que protruye por genitales. Al examen ginecológico se observa salida del cuello uterino a 1 centímetro de la línea himenial. Punto C en +1. Según la clasificación de prolapso de órganos pélvicos, ¿cuál es el grado de histerocele? ¿Dónde está? En territorio himenial. ¿Cuánto es eso? Estadio 2. No, porque dices, ay, pero se ha bajado el útero, va a ser más. No. Los puntos de POQ son bien establecidos. -1, territorio himenial y luego valor de C. Ahí trabajan ustedes siempre sus cositas. Tara. El enterocele es una forma clínica ¿de qué? Pared vaginal anterior, si fuera pared vaginal anterior, ¿qué sería? Un cistocele. Pared vaginal posterior, rectocele. Fondo vaginal, sí. Prolapso de muñón vaginal, no. Acá diría entonces nuestro fondo vaginal, no se olviden. En el perfil de una paciente con distopía del segmento vaginal superior se encuentra, si vemos la vagina, ¿quién estará en el segmento superior? El fondo vaginal. ¿Y quién más está ahí? El útero. Entonces, ¿qué tendríamos en ese caso? Un histerocele. O si quieren, uterocele, pueden ponerle, no hay problema. ¿Ya? El desgarro perineal sería del segmento anterior, con el uterocele. El cistocele sería del segmento medio y el histerocele del segmento superior o posterior. 119. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para una mujer con frecuentes metorragias y con un prolapso uterino grado 3? ¿Qué hacemos con esta paciente? Sangra y el útero lo tiene salido. Colpoclesis, no. Histerospexia, tampoco. Plastía vaginal, no. Histerectomía vaginal. Salió todo, se acabó el problema. ¿Ya? Los pesarios se usan cuando la paciente no quiere o no puede ser operada. Por ejemplo, hay una paciente que tiene un histerocele grado 3, pero pesa 138 kilos, es hipertensa, es diabética y tiene una válvula cardíaca. ¿La va a operar? No, pues el opera se muere. Entonces, esa paciente que no puede ser operada, pues ahí, ponle su pesario y el pesario va a contener la salida del órgano prolapsado. Esa es una alternativa. 120. Paciente de 28 años acude por 2 años de intento reproductivo, sin éxito. Antecedentes de múltiples parejas sexuales. Examen sin alteraciones. Histerosalpingografía, obstrucción de trompas. ¿Cuál es la causa más probable de infertilidad? ¿Dónde tiene el problema? En las trompas. Entonces tiene lo que ha tenido. ¿Por qué se dañan las trompas? Enfermedad pélvica inflamatoria. Recuerden que cuando hacemos el estudio de fertilidad es un estudio anátomo-funcional. Es decir, ¿qué voy a estudiar? Primero, el factor cervical, si ese cuello es bueno. Luego, sigo subiendo, el factor uterino. Luego, trompas. Después, ovario. Y con el ovario, el factor hormonal. Después me voy a la laparoscopía para ver el factor si es que hay bridas, adherencias o tumores. Y el último factor es el factor masculino. Entonces, uno siempre agárrese de la anatomía. Entonces, mi cuello, útero, trompas, ovario,
adherencias y después el varón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, en este caso, en el Perú, la causa más frecuente de infertilidad es daño de trompa. ¿Por qué? Por el problema de enfermedad pélvica inflamatoria, proceso infeccioso. Si estuviéramos en Europa o en Estados Unidos, la primera causa es ovárica, porque las mujeres quieren embarazarse pasados los 32, 33 años, donde la carga ovárica está disminuida. Entonces, para ellos el problema es de ovulación de ovario. Para nosotros sigue siendo el problema infeccioso. Ya está. Vamos a ver. Allá. 121. Mujer de 30 años con un hijo vivo de 5 años. Usuaria de DIU por 3 años, que se retiró por presentar cuadros de EPI a repetición. Presencia de flujo vaginal y no presenta dismenorrea. No logra embarazarse desde hace 2 años. ¿Cuál es la probable causa de la infertilidad? Se ha tenido EPI a repetición. ¿Quién se dañó ahí? Las trompas, ¿no? Entonces tenemos el problema de daño de trompas. Mujer de 30 años, casada, sin hijos, con régimen catamenial regular y antecedente de EPI crónica. Consulta sobre su fecundidad. El esposo tiene espermatograma normal. Si se confirma la obstrucción tubárica, ¿cuál es la recomendación a la pareja para un tratamiento más efectivo? ¿Para qué es la trompa? Para que se encuentre óvulo y espermatozoide. Ese encuentro no se va a poder dar. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Fertilización in vitro. Eso es lo mejor que se puede hacer. Es más, le pueden decir, ¿con semen de donante o con semen del esposo? Como acá me están diciendo que el esposo es normal, con semen del esposo. Si me hubieran puesto paciente que tiene oligospermia con necrospermia, entonces ni modo, tiene mala calidad de semen, ahí pediríamos pues al amigo que venga y done sus espermatozoides. En una pareja que tiene acto sexual frecuente sin protección y que no logra concebir, ¿después de qué tiempo se recomienda iniciar estudio por infertilidad? Después que acabaron el primer año de residentes, ¿no? Al año. Ojo que el 80% de parejas recién se embaraza al año. Y de ese 20% que queda, 10% se embaraza en los 2 años. Y ese 10% que no se embaraza, ese en términos reales sería la pareja infértil. Entonces, antes la definición de pareja infértil era pareja que después de 2 años de tener coito sin protección no logra embarazarse. Pero 2 años es un montón de tiempo, por eso que se ha cambiado a 1 año. Entonces, tanto el estudio de fertilidad y la definición de pareja infértil es 1 año sin anticoncepción y no logra el embarazo. En uno ya está. Pareja en edad reproductiva que consulta porque hace 2 meses intenta concebir sin lograrlo. El examen clínico de ambos es normal. ¿Cuál es la conducta más apropiada a seguir? Tranquilo, Bobby, tú no eres cuy, ¿no? Entonces espérate tranquilo, vamos a ver, ¿no? Entonces, de acuerdo, eso empezamos a trabajar ya. Causa más común de infertilidad femenina. Enfermedad inflamatoria pélvica. ¿No? Eso es enfermedad inflamatoria pélvica. 126. ¿Cuál de los siguientes no es causa de infertilidad? A ver. El tabaquismo, el tabaco me altera función ovárica, me facilita anovulación, sí es causa. El quiste ovárico me está diciendo no estoy botando mis folículos, también es causa. Mioma submucoso hemos quedado que es causa para infertilidad. La diabetes me trae alteraciones funcionales ováricas. En cambio, el mioma subseroso
No tiene nada que ver con la infertilidad. Solo el submucoso, el subseroso, feliz de la vida. No hay problema. La causa más frecuente de infertilidad es... Acá me han cambiado. Ahí me pusieron enfermedad. Aquí, ¿qué marcamos? Ta, 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 ta. Y la respuesta es gonorrea. ¿Qué me lleva a la gonorrea? ¿A qué me lleva? A EPI. ¿Ya? Incluso esto está desactualizado, porque ahorita no es gonorrea, sino es nuestra amiga clamidia. La infección bacteriana más frecuente en los seres humanos es la clamidia. Y en el caso de virus es el papilomavirus. Esos están en el ranking número 1. Virus, papiloma, bacteria, clamidia. Me ha desplazado al gonococo. ¿Qué técnica de reproducción aconsejaría a pareja en que la mujer sufre endometriosis que le causa esterilidad? ¿Qué le damos? Una endometriosis. Para que tenga esterilidad, tiene que ser una endometriosis profunda, o grave, o severa. En esos casos, lo mejor es fecundación in vitro, ¿ya? Para no estar perdiendo el tiempo. Fecundación in vitro. Por si acaso, la endometriosis no daña las trompas. O si hay daño de trompas, ese es un daño indirecto. Porque para que haya endometriosis tendría que tener focos endometriósicos que coge ovario, que coge peritoneo, todo eso. Pero en la trompa no hay. Pero lo que pasa es que si yo tengo un foco endometriósico en ovario, ese foco endometriósico al generar proceso de inflamación facilita adherencia y facilita bridas. Y eso hace que la anatomía de la trompa se modifique y por eso hay el daño de trompa, pero no es un daño de trompa directo, sino indirecto. Perdón. No te escucho más fuerte. ¿Cómo? Inseminación. No, es que el problema está, si tú tienes una endometriosis, ya, yo podría intentar la inseminación. Eso significa que tendría que tener las trompas completamente libres. Y si una paciente con endometriosis no se ha podido embarazar en forma natural, entre comillas, quiere decir que tiene bastante daño a nivel de la zona genital, en la parte de las trompas, hay bridas o adherencias. Entonces, ¿qué podría hacer con ella? Uno, entrar con la paroscopía, cortar todo y reacomodar la anatomía. Pero una cosa que entiendan esto, una cosa es la trompa anatómicamente normal y otra cosa es la trompa fisiológicamente normal. O sea, porque yo puedo tener una trompa en la que hay una zona de bloqueo y entro con microcirugía, rompo la zona de bloqueo y hago microcirugía y empalmo la trompa, término terminal. Anatómicamente esa trompa está bien, pero el problema es que la trompa tiene un desarrollo funcional. La trompa, dentro de la trompa tengo líquido que se moviliza en doble, en efecto de contracorriente. Y tengo cilios que se movilizan para movilizarme a ese líquido intratubario. Cuando yo tengo una trompa a la que he modificado, le he rectificado, le he acomodado, anatómicamente funciona, pero funcionalmente no funciona. Por eso que no hay éxito para la fecundación. ¿Cuál es mi porcentaje de éxito haciendo microcirugía tubaria? 3, máximo 8%. O sea, tengo un 92% de falla. Cuando trabajo con una pareja que quiere tener hijos y está angustiada y desesperada, no le voy a decir, te voy a operar a ver si tengo un 8% de seguridad para ver cómo te embarazo. No, entonces, como queremos lo mejor para ella, obviamos el proceso fisiológico, de frente entramos a hacer la fecundación in vitro. Eso es mayor facilidad de éxito para la paciente y, bueno, para la pareja, que es lo que está buscando es tener un hijo. ¿Ya? Entonces, por eso que la trompa anatómicamente puede estar bien, pero fisiológicamente no lo está. Por eso es que
entramos a la fertilización in vitro. Y ya está, ya leímos. Una mujer de 29 años gesta 4 con un solo parto y 4 abortos. No ha podido embarazarse. Aunque se ha embarazado, no es capaz de llevar el embarazo más allá de 14 semanas. Exploración bimanual útero con crecimiento irregular que corresponde a unas 14 semanas de embarazo. Su esposo tiene 34 años, está sano. Causa más probable de la infertilidad. ¿Por qué será la infertilidad en esta señora? Y estamos viendo que tenemos un útero que es irregular, grandazo. Aquí viene a ser, no, la respuesta viene a ser un problema de útero. Doctor, ¿y por qué no es un problema de incontinencia cervical? Si esta paciente me dice al examen útero de tamaño normal, entonces digo, entonces no es problema de cuerpo, es problema de cuello. Pero como me dice un útero de 14 centímetros irregular, este es un problema de útero en general. La causa más importante de esterilidad femenina es ¿no? Para Estados Unidos sí es Europa ovárica, para Perú tubárica, como hemos visto, ¿no? ¿Por qué tubárica? Por la EPI. ¿Qué EPI? Clamidia. Ya tiene usted ese concepto ahí. Los bochornos o signos vasomotores del climaterio presentes en la transición menopáusica, en la posmenopáusica, son más frecuentes y severos en las mujeres que son, ¿quiénes? La fumadora, porque volvemos a repetir, el cigarro con todos sus 1300 componentes que se aspiran en su organismo, me dañan la función ovárica más rápidamente. Menos función ovárica, menos estrógeno, mayor cantidad de trastornos por el hipoestrogenismo. Mujer de 55 años, última menstruación hace 5 años. Presenta dispareunia, secreción vaginal inespecífica y sangrado poscoital. Niega otras molestias. Examen ginecológico, mucosa vaginal pálida, atrófica, con zonas friables y sangrantes. Útero pequeño, no se observa sangrado por orificio cervical. Ecografía, útero de 5 centímetros con endometrio de 2 milímetros. ¿Cuál es la conducta terapéutica? ¿Qué tiene esta señora? Lo que se llamaba antes atrofia vulvovaginal. Ahora se ha cambiado el nombre a síndrome urogenital. Si lo vemos en cuestión clínica en el tiempo, la paciente primero tiene el síndrome vasomotor o se llama el síndrome climatérico, ¿no? Las alteraciones de comportamiento, de sueño, de memoria, de irritabilidad. Primera fase. Segunda fase, cuando ya perdió mucho estrógeno, viene la atrofia vulvogenital o el síndrome urogenital, porque el estrógeno, además de darme el trofismo a la vagina, a la vulva, también me da trofismo al trígono vesical. Por eso que la paciente posmenopáusica, además de tener problemas de sequedad vaginal, un epitelio más delgado, dispareunia, coito con dolor, también tiene mayor infección urinaria por ese problema. Y la tercera etapa ya cuando vienen los trastornos metabólicos de la paciente, el problema de hipertensión, el problema de osteopenia, el problema de dislipidemia, ¿no? Que es posterior. Ahora estoy en etapa media. Mi paciente viene y me dice, me duele cuando tengo relaciones. ¿Por qué? Porque no tiene secreción vaginal adecuada y porque el endometrio el epitelio vaginal está adelgazado. ¿Qué debo hacer con esta paciente? Entonces acá viene la respuesta. Entonces, ¿qué le voy a dar? ¿No? Estrógenos tópicos. Estrógenos orales no me sirven. Los hidratantes vaginales, ojo, son sintomáticos, no son curativos. En cambio, darle estrógeno en gel o estrógeno en crema o en óvulos sí me va a permitir mejorar el estado atrófico del genital externo. 133. ¿Cuál es la hormona que predomina en la posmenopausia? En una paciente posmenopáusica, primero, ¿cuál es el esquema hormonal? Tenemos FSH altísima,
hasta 10 veces su valor, ¿no? Tenemos esto, LH también a elevada hasta 4 veces su valor. Tenemos el estrógeno disminuido por efecto del esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? Miren ustedes, generalmente las pacientes menopáusicas, posmenopáusicas, son pacientes con peso aumentado. Y en ese peso aumentado, ¿qué pasa? Su tejido celular subcutáneo y su grasa abdominal está aumentada. Y en esa grasa abdominal, o en ese tejido subcutáneo, ¿qué cosa tengo? La aromatasa. ¿Y qué cosa es la aromatasa? Una enzima que convierte los andrógenos en estrógenos. Básicamente, ¿qué estrógeno? La estrona. Entonces, en una paciente posmenopáusica vamos a ir viendo nosotros. El estradiol va a estar bajo. El estriol también está bajo. Androstenediona, más o menos. Dihidroepiandrosterona, nada que ver. La estrona es la que vamos a encontrar aumentada. Y ojo, la estrona como estrógeno, ¿qué es? ¿Dónde va a actuar? En el endometrio. Y ese endometrio va a empezar a crecer y ese endometrio no tiene la oposición de progesterona. Por eso que la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de endometrio. Ya está. Sigamos. ¿Cuál es la contraindicación absoluta para el tratamiento hormonal en una paciente posmenopáusica? ¿Todas las pacientes posmenopáusicas deben de tener tratamiento de reemplazo? No. ¿Quiénes? Solo las pacientes sintomáticas. La terapia de reemplazo hormonal es una terapia sintomática. Tú tienes síntomas, te doy. Tú no tienes síntomas, no tengo por qué darte. A las únicas que tenemos que obligatoriamente darle, tengan unos síntomas, es la paciente que me hace menopausia precoz, menos de los 40 años. A esa paciente sí le doy terapia de reemplazo hormonal. ¿En qué momento le doy terapia de reemplazo hormonal a mi paciente? En lo que se llama la ventana de oportunidad, que es los siguientes 10 años desde el inicio de menopausia. Es decir, si mi paciente tiene 48 años y ya está en menopausia, si le voy a dar terapia de reemplazo, tengo los siguientes 10 años, hasta los 58. Después de la terapia, después de la ventana de oportunidad, no hay estudios que me validen que yo le debo dar terapia de reemplazo hormonal a esa mujer después de 10 años. O sea, el periodo de la ventana de oportunidad. Correcto, ni hablar. Ahora acá, ¿a quiénes no les voy a dar? Endometriosis. La endometriosis es estrógeno dependiente. Si es posmenopáusica ya no hay ningún problema, puedo manejar bien. Ginecorragia de origen desconocido. Aquí está lo más importante. Miomatosterina no hay ningún problema. Hipertrigliceridemia la voy a mejorar. Hipertensión arterial nada que ver. Entonces acá nunca le vamos a dar a dos pacientes absoluto. Uno, sangrado vaginal que no conozco la causa o pacientes con antecedentes de un cáncer hormonodependiente. Esas son las dos pacientes. A ti ni a balazos te voy a dar terapia de reemplazo hormonal. Al resto le podemos dar. En la etapa de la perimenopausia, ¿cuál es la sintomatología inicial más frecuente? ¿Por qué se da la perimenopausia? Porque la carga ovárica, la cantidad de ovocitos que tenía la mujer han ido poco a poco perdiéndose y desapareciéndose. Entonces, cuando la carga ovárica disminuye, la función ovárica empieza a ser alterada. Y una forma de saber que la función ovárica va bien es viendo los ciclos menstruales. Por lo tanto, el primer signo de que mi paciente esté empezando con su perimenopausia es las alteraciones menstruales. Doctor, yo era un relojito, ahora menstruo cada 28, cada 35, 2 veces al mes. Esa paciente me dice, estás entrando en tu irregularidad menstrual. Ya está.
136. ¿Cuándo está indicado el tratamiento de bacteriuria asintomática en una mujer en la menopausia? Si una paciente mantiene resto urinario, ese resto urinario que queda es el foco más importante para el crecimiento de las bacterias que van a generar la infección urinaria. Basado en este concepto, entonces, ¿cuándo le voy a dar? Cuando existen cálculos renales, que generalmente traen como consecuencia que hay residuo aumentado. Después no hay ningún problema. Tarantán. Una mujer de 65 de edad presenta dispareunia ocasional, secreción vaginal amarillenta y sangrado postcoital. ¿Cuál es el tipo de vaginitis más probable que corresponde? A una vaginitis atrófica. Ojo, la secreción vaginal amarillenta sin mal olor es una secreción inflamatoria. La secreción vaginal normal es una secreción que no tiene proteínas. Es un transudado. Cuando una mujer tiene inflamación vaginal, esa secreción vaginal se convierte en exudado, es decir, está botando líquido y está botando proteínas. Y las proteínas, por efecto del calor vaginal, van a modificarse y me dan el color amarillento. Y esto ocurre tanto en la pos como en la pre. O sea, hay muchas pacientes que vienen asustadas con, tengo secreción amarillenta, otras miren, tiño amarillo, ¿duele feo? No huele feo. ¿Qué cosa es? Proceso inflamatorio. No necesita tratamiento antibiótico. Y entonces acá pasa lo mismo con esta pacientita. Tarán. 138. En la mujer posmenopáusica con terapia hormonal de reemplazo que presenta sangrado vaginal, la conducta a seguir es, ¿qué hacemos? Quítale la terapia de reemplazo hormonal. Porque ¿qué es la terapia hormonal? Es estrógeno o progesterona, o solo estrógeno. Si le doy estrógeno a mi paciente, ¿qué va a pasar con el endometrio? Lo estimulo a que crezca y si el endometrio crece, entonces hay sangrado. Entonces, vamos viendo ya las cosas. Paciente posmenopáusica que viene con sangrado. Primera pregunta que le hago es, ¿estás tomando terapia de reemplazo? Sí, doctor. Deja tu terapia. Fin del asunto. ¿Estás tomando terapia? No, doctor. Esa paciente, ¿a dónde pasa? Ecografía, medir el endometrio y de acuerdo a eso manejar con biopsia. Ustedes ya salió el concepto. Qué fácil. 139. En la menopausia o climaterio, ojo que no es lo mismo. Menopausia es una fecha, punto. Climaterio es el proceso de adaptación de la mujer a la disminución y a la carencia de estrógenos. Climaterio viene de climatrón, que en griego significa escalera en descenso o escalera para bajar. Porque los griegos decían que cuando la mujer entraba al climaterio ya estaba bajando, como se ponía viejita, menos fuerza. Está climatérica, está bajando su escalera. De ahí quedó el climaterio, que es un proceso. Menopausia es una fecha nada más, ya. Se encuentra un aumento significativo de estradiol, no, la ha disminuido. La testosterona no, la testosterona tampoco. La androstenediona, la FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante, esos dos se encuentran elevadas. ¿Y por qué se encuentran elevadas? Ese es mi folículo, ¿se acuerdan? ¿Y qué forma mi folículo? Estrógeno y otra sustancia más que no hemos hablado, que es la inhibina. Niveles altos de estrógeno, ¿a quiénes me bloquean? A la FSH. La inhibina, ¿a quién me bloquea? A la FSH. En una mujer con ovarios normales, con folículos normales, hay inhibina y hay estradiol. Por lo tanto, la FSH no se eleva mucho. Pero en una posmenopáusica ya no hay inhibina, ya no hay estrógeno,
Por eso que FSH dispara hasta 10 veces su valor. Mujer de 28 años desde hace 10 meses estuvo disminuyendo su flujo menstrual hasta encontrarse en amenorrea desde hace 4 meses. Examen emaciada. Útero de 6 centímetros, anexos normales. Ecografía, útero de 6 centímetros, anexos normales. Se le indica estrógenos y progesterona por 10 días. Y luego de ello, la paciente no menstrua. ¿Dónde se encuentra la falla? A ver, ¿qué me dicen ustedes? 28 años, emaciada. Le damos estrógeno, progestágeno y no responde. ¿Dónde se encuentra el problema? Tiroides, si fuera tiroides, si fuera hipotiroidismo no estaría emaciada, sino estaría aumentada de peso. El hipertiroidismo me da mayor cantidad de sangrado, no tiene mi paciente, chao tiroides, ¿no? Hipotálamo, no tengo criterio. Hipófisis, no, en este caso mi problema es en útero, porque aquí en el útero está el endometrio. ¿Y qué he hecho yo? Le he dado estrógeno, progestágeno, ¿para qué? Para que ese endometrio crezca y ese endometrio salga. ¿Se acuerdan? Si le doy estrógeno, progestágeno y no hay respuesta, significa que si es un problema de endometrio, un síndrome de Asherman. Adolescente de 16 años que acude a consulta por presentar amenorrea primaria. Ojo, amenorrea primaria. Al examen físico, desarrollo de caracteres sexuales secundarios normales para su edad y presencia de tabique vaginal y vagina doble. ¿En qué otro aparato se espera encontrar malformaciones concomitantes? Aprovechando la respuesta. Primera causa de amenorrea primaria, síndrome de Tanner, 45X0. Por eso acá me dicen, no tiene menstruación, pero caracteres sexuales secundarios normales. No es Tanner entonces. Ya, pero vamos acá. Si tiene doble vagina o tabique vaginal, ¿dónde más tendrá problema? En el sistema urinario. ¿Correcto? Entonces aquí habría que hacer el estudio de la vía urinaria, una ecografía o si quieren esto, para ver qué es lo que pasa con la pacientita. 142, otra adolescente, 13 años, ingresa a emergencia por retención urinaria, con historia de amenorrea primaria y dolor cíclico en hipogastrio. Examen masa abdominal palpable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué dicen? Chiquitita, dolor pélvico, no tiene menstruaciones y masa central. Esa es una. Himen imperforado, si quieren le ponen, ¿no? Que tiene un hematometra o una colpometra, ¿no? Que es toda la sangre que se ha quedado de las menstruaciones. Tarantán. 143. Paciente de 16 años que nunca ha menstruado. Al examen, presencia de caracteres sexuales secundarios. ¿A qué tipo de amenorrea corresponde? Papayita. Si nunca ha menstruado, ¿cómo se llama eso? Amenorrea primaria. No se pongan a pensar porque tal. ¿No menstruó? Primaria. Ya está, nada más. Mujer no regla desde hace 3 meses. Prolactina 20. TSH 10. Recibió anticonceptivos de depósito. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 3 meses que no menstrua, prolactina normal, TSH normal, recibió anticonceptivo de depósito, o sea, le han dado progestágeno. Insuficiencia hipofisiaria, hipotiroidismo subclínico, amenorrea secundaria, amenorrea primaria. Si antes menstruaba y ahora no menstrua, ¿cómo se llama eso? Amenorrea secundaria, ¿no? ¿Para qué estar pensando será hipotalámica? No, sencillamente definición, ¿no? A veces. ¿Cuál es la causa más frecuente en amenorrea secundaria? ¿No?
El embarazo, correcto, embarazo, que es la primera hemos visto, ¿no? La segunda es hiperprolactinemia. La tercera, hipotiroidismo subclínico. Una mujer padece una amenorrea secundaria. Tras la prueba de progesterona no sangra. Tras combinar estrógenos sangra. Niveles disminuidos de gonadotrofinas. La prolactina es normal, así como la TAC cerebral. El trastorno subyacente es. Entonces volvemos a la primera, al comienzo que vienen las preguntas, que me decían, no, porque no sangra, bueno, niveles disminuidos de gonadotrofinas. Si los niveles están disminuidos, quiere decir que no se producen. ¿Dónde se producen las gonadotrofinas? Arriba. ¿Cómo se llamará a eso? Amenorrea hipotalámica. Fácil. Mujer de 21 años padece amenorrea primaria. Queriendo un diagnóstico etiológico de la amenorrea, la trata con progesterona y anovulatorios, desencadenándose la menstruación, donde haya la causa de la amenorrea. Hipotálamo, hipófisis, ovario, eje hipotálamo, hipófisis gonadal, útero, cervix o vagina. ¿Qué dicen? Le dice, le doy amenorrea. Trata anda con progesterona y anovulatorios, no desencadenándose la menstruación. Cuando damos progesterona y la paciente sangra, sabemos que es anovulación, ¿no? Si le damos progesterona y le damos anticonceptivos, o sea, estrógeno, progestágeno y no sangra, ese es un problema de endometrio, o sea, un problema de útero. Pero yo no tengo valores de FSH ni de LH. Y si no tengo esos valores, no puedo saber si se produce en buena cantidad o no se produce. Por lo tanto, mi problema es, me han puesto aquí, útero, cervix o vagina. No me piache mucho. Vamos a acomodarnos bien en nuestra paciente, ¿no? El cervix no tiene nada que ver con el caso de el sangrado. Tenemos la vagina, acá están pensando, ya sé que están pensando. Acá están pensando que es órgano terminal. No menstrua porque tiene o un problema de tabique vaginal o un himen perforado o un cuello cerrado, que puede ser. Pero en sí, aquí la respuesta en general viene a ser eje hipotálamo, hipófisis gonadal, porque yo no puedo definir. Si no tengo FSH, no puedo saber si es problema hipotalámico o problema ovárico. Ya, entonces, trabajamos siempre así. Para yo definir si es de arriba o de abajo, necesito FSH y LH. Si no lo tengo, no sé si es de acá o si es de allá. El estrógeno progestágeno me sirve para ver si el problema es de útero o de endometrio o de ovario. Vuelvo a repetir, doy progesterona y la paciente sangra, ese es un problema de anovulación, problema ovárico. Doy progesterona, no sangra la paciente, le doy estrógeno progesterona para que el endometrio crezca. Si el endometrio crece y se produce la caída, ese es un buen endometrio, entonces voy a pedirle FSH y LH. Porque yo no sé si ese endometrio no crece o porque el ovario no le da las hormonas o porque el hipotálamo no le da las hormonas al ovario para que estimulen al... Si con estrógeno progestágeno la paciente no menstrua, quiere decir que ese endometrio no crece. Y si no crece, ese es un problema endometrial, un síndrome de Asherman. Como le di estrógeno progestágeno y la paciente sangró, entonces esto es o un problema de bajo de ovario o un problema alto de hipófisis hipotálamo. ¿Cómo hago la división de eso? Si tengo valores de FSH y LH. Valores bajos de FSH no se están produciendo, ese es un problema hipotálamo hipofisiario. Valores altos de FSH, hipotálamo produce muy bien, quien no responde es el ovario y ahí hago mi diferenciación. Aquí no puedo hacer eso y lo pongo que es el eje completo.
148. ¿Cuál de las siguientes alternativas se asocia con mayor frecuencia al síndrome de ovario poliquístico en pacientes obesas? ¿Qué será? A infertilidad. Rapidito. Yo tengo en ovario poliquístico, ¿qué cosa? Un problema a nivel hipotálamo, hipófisis. ¿Y eso qué hace? Que la paciente forme gran cantidad de LH y una cantidad de FSH normal o bajas. LH aumentar. La primera característica. Esta LH, ¿dónde actúa? En la teca del folículo. ¿Y esa teca qué produce? Andrógenos. Por eso la paciente tiene hiperandrogenemia. Por eso la paciente tiene testosterona alta, acné y el hirsutismo. ¿Está bien? 1. Esa FSH que está en poca cantidad hace que no madure folículo. Y si no madura el folículo, ¿qué tengo? Anovulación. ¿Correcto? Ya. Por otro lado, el síndrome de ovario poliquístico no es un problema del ovario, es un problema metabólico. Que lo descubrieran los ginecólogos, que lo trabajen los ginecólogos, no significa que solamente es ginecológico, porque ahí entra problemas de otro tipo. Vamos. ¿Qué otra característica tiene esta paciente? Índice de masa corporal aumentado. Y si tiene índice de masa corporal aumentado, ¿qué vamos a tener? Aumento a la resistencia a insulina. ¿Está bien? ¿Y qué hace el cuerpo cuando tengo aumento de resistencia a la insulina? Hiperinsulinemia. Aumentan los niveles de insulina. Acá viene el problema. La insulina es linda, buenísima para los carbohidratos, pero la insulina es un veneno para el ovario. Los niveles altos de insulina sinergizan con LH, por lo tanto, más andrógenos. Los niveles altos de insulina impiden maduración folicular, por lo tanto, más anovulación. Por esa razón, aquí la respuesta es infertilidad. Y de aquí ven ustedes cosas bien fáciles. ¿Cuál es el primer manejo en pacientes obesas con ovario poliquístico? Baja de peso. Si baja de peso, disminuye la resistencia a la insulina, mejora niveles de insulina y la función ovárica puede caminar tranquila. ¿No lo puedes mejorar? Dale metformina, que es un sensibilante de la insulina. Entonces, con dieta, ejercicios, y metformina, yo puedo mejorar a mi paciente. Por un lado. Por otro lado, ¿cómo bloqueo LH? Cualquier anticonceptivo. Porque hemos visto, ¿qué hace el anticonceptivo? ¡Plac! Bloquea LH. Pero como es hiperandrogénica, entonces es mejor usar un anticonceptivo que tenga acción antiandrogénica. Entonces entra uno que se ha usado por mucho tiempo, la ciproterona. Diane 35, Dixi 35. Excelente acción antiandrogénica para el acné y para la pelambre. Pero, les debo decir con mucha pena, máximo ciproterona puede usarse durante 90 días o 3 ciclos, más no. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre uso de ciproterona y formación de meningioma. Por eso que no se usa ciproterona. Entonces, si uso mi ciproterona 3 meses, luego saco y de ahí puedo pasar a usar ciclirodinoges, ciclirocormandinona, ciclirodospirenona. Entonces, al bloquear, estoy bloqueando acción androgénica y la paciente mejora. Y sigo con esto para acabar. Para mejorar la resistencia a la insulina, yo necesito mejorar los transportadores de GLUC4 que salen de la parte interna de la célula para coger la glucosa y llevársela adentro. Eso se logra con una adecuada fosforilación de los inositoles.
Por eso a la paciente con ovario poliquístico y con resistencia a la insulina le doy el mioinositol. Y además, ese mismo mioinositol a nivel del folículo mejora calidad del folículo y mejora ovulación. Por eso que a la paciente que no puede tener hijos y que está tratando de buscar hijos, también le doy el mioinositol. Entonces ven ustedes, ya tienen el manejo básico de una paciente con ovario poliquístico. Si eres gorda, estilo de vida. Metformina, anticonceptivos, mioinositol. Han hecho el manejo completo de la paciente. Ya está, sigamos. A veces me emociono y empiezo a hablar y no me dicen, doctor, es la hora. 149. ¿Cuál es la manifestación más frecuente en el síndrome de ovario poliquístico? Ahí hemos visto, ¿no? En este caso, la oligomenorrea, que es lo característico, ¿no? La oligomenorrea es la manifestación clínica de la ovulación muy rara o la anovulación. Listo. Nulípara de 28 años de edad, casada hace 5 años, presenta oligomenorrea, vellosidad en la región de cara, espalda, acné y obesidad de desarrollo progresivo desde su menarquia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Como yo le decía, ¿no? Para que no se olviden, gorda, peluda y anovulatoria, eso es un síndrome de ovario poliquístico. No hay ningún tipo de problemas. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio en el síndrome de ovario poliquístico? Hemos visto que tenemos LH alta, FSH normal o baja, testosterona alta, ¿no? Entonces vamos a ver qué me están poniendo acá, ¿no? Niveles elevados de estrona, ahorita ya lo vamos a explicar nuevamente. Entonces, yo tengo mi LH, mi FSH, la primera relación. Ahora bien, ¿qué pasa en estas pacientes? Hemos dicho que son obesas, ¿se acuerdan? Y si son obesas, que tienen tejido celular subcutáneo aumentado. ¿Y qué cosa tienen en ese tejido celular subcutáneo aumentado? Nuestra querida aromatasa. ¿Por qué se caracterizan estas pacientes? Porque tienen un exceso de andrógenos, ¿correcto? Y esos andrógenos por la aromatasa, ¿en qué se convierten? En estrógenos, básicamente en estrona. La relación FSH-LH disminuida en sí está bien, porque como hay poco FSH y LH, está disminuida. Entonces, esto también es cierto, pero en sí lo que se toma en relación es LH con FSH. Esa es la relación que debe tomarse. Acá la han tomado al revés, que también me daría, esta también sería verdadera, ¿no? Y esta otra verdadera. Entonces, para que no te molestes, vamos a ponerle A verdadera y ponemos la estrona verdadera, ¿no? Listo, ya está. Gracias. Mujer con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, índice de masa corporal de 36, examen de laboratorio, hematocrito 29, hemoglobina 9.7, glicemia 110. De las siguientes alternativas, ¿cuál es la condición asociada a esta patología? ¿Qué va a tener? Síndrome anémico moderado, sobrepeso, resistencia a la insulina, intolerancia a hidrato de carbono. Básicamente esta paciente va a hacer resistencia a la insulina. ¿Cómo sé que tengo resistencia a la insulina? Cuando le miro las axilas o el cuello y le encuentro la acantosis nígrica. Ahora, esta resistencia a la insulina, ¿a qué me va a llevar? Hemos dicho a una hiperinsulinemia. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo? Hasta que el páncreas aguante. Porque cuando el páncreas ya no funciona como debiera funcionar, empieza a bajar la insulina y aumenta la hiperglicemia, que si se hace crónica, tenemos la diabetes. Acá viene el gran problema. Esta paciente además va a hacer dislipidemia.
Y luego, por el daño endotelial, me hace hipertensión. Entonces tengo diabetes, hipertensión y dislipidemia, síndrome metabólico. Si la manejo así, no la manejo así, esa paciente termina, lamentablemente, con enfermedad cardiovascular, con infarto miocardio. Esta paciente tiene un montón de estrona. ¿Y qué hace la estrona? Me activa endometrio. Por lo tanto, tengo mayor riesgo para cáncer de endometrio. Entonces, por eso que hay que manejar el síndrome de ovario poliquístico. ¡Tan, tararán! ¿Cuál dato es más probable que tenga una mujer con síndrome de ovario poliquístico? Profundización de la voz, crecimiento del clítoris y altas concentraciones de testosterona. Eso es cuando tenemos el problema, el síndrome adrenogenital, que no tiene nada que ver con ovario poliquístico, ¿no? Oligomenorrea, obesidad, cifras altas de LH y bajas de FSH. Parece que esta es amenorrea, acné, baja concentración de... No, no es baja, chao. Hirsutismo facial, acné y aumento de pregnancia. Al contrario. Hirsutismo facial, periodos menstruales normales, tampoco. Entonces nos quedamos con la que habíamos sacado, ¿no? Oligomenorrea, obesidad y cifras altas de LH y bajas de FSH. Listo, por si acaso. Los andrógenos inicialmente son ováricos, pero después la suprarrenal también empieza a liberar andrógenos. Entonces, finalmente, el aumento de andrógenos en una paciente con ovario poliquístico son andrógenos ováricos y andrógenos suprarrenales. Mujer de 23 años con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico asociado a resistencia a la insulina. ¿Cuál de los siguientes resultados de laboratorio es más frecuente encontrar en este síndrome? ¿Qué me han puesto acá? Incremento de prolactina. La prolactina se incrementa pero secundariamente, ¿ya? Niveles de LH disminuidos. No, pues. Incremento de testosterona. Es posible. Incremento de estriol, nada que ver. Aumento de la deshidrogenasa sulfato, no. Entonces nos quedamos con el incremento de la testosterona. Algo más antes que me olvide. En el ovario poliquístico también hay una acción a nivel del hígado. El hígado forma la proteína ligadora de la hormona sexual. ¿Correcto? Ya. Producto del ovario poliquístico, el hígado forma menos proteína ligadora de la hormona sexual, lo que significa mayor cantidad de testosterona libre, que es la que finalmente tiene el efecto androgénico en la paciente. ¿No? Cuando toman anticonceptivos, el anticonceptivo me bloquea LH, ¿se acuerdan? Y también me ayuda a elevar los niveles de proteína ligadora de la hormona sexual, con lo que disminuye la hiperandrogenización. ¿Por qué es bueno disminuir las Porque el aumento de andrógenos en el cuerpo de la mujer es un estado proinflamatorio. Y el estado proinflamatorio facilita la aparición de cualquier otra alteración metabólica. Otra razón más por la que tenemos que manejar el síndrome de ovario poliquístico. Ya está. Ya vimos la testosterona. ¿Cuál es el tipo de incontinencia urinaria que se presenta por contracciones involuntarias del músculo detrusor? Me muero de ganas de ir al baño, estoy para llegar al baño y el detrusor condenado se contrae. ¿Qué pasa? Se me escapa la orina. ¿Cómo se llama eso? Una incontinencia de urgencia. Problema de detrusor. ¿Cuál es la característica de la incontinencia urinaria de urgencia? Primer deseo miccional retardado, pérdida de orina con maniobra de Valsalva, contracciones inhibidas del detrusor, contracciones involuntarias del detrusor, baja ampliación vegetal. Y todo depende de nuestro querido detrusor y eso nos da contracciones involuntarias del detrusor. ¿Sí? Ya está.
La pérdida involuntaria de orina a través de la uretra por un aumento de la presión intraabdominal se denomina incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso ya lo sabíamos. Mujer de 52 años presenta deseo imperioso de miccionar. Hace 4 días se agrega pérdida de orina antes de llegar a los servicios higiénicos. Urocultivo negativo. ¿Cuál es su diagnóstico probable? ¿Una incontinencia urinaria de esfuerzo? No, de urgencia. ¿Quiénes tienen incontinencia urinaria por rebosamiento? Los prostáticos, ¿no? O las mujeres que tienen vejiga neurogénica. Es rarísimo, ¿ya? Pero se va a dar. Relativa a la etiología de la relajación del piso pélvico e incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿cuál es la causa incorrecta? O sea, ¿quién no me produce todo el que me daña piso pélvico? ¿Quién me daña piso pélvico? La atrofia genital en menopausia es un factor que me va a disminuir la capacidad de piso pélvico, cierto. Debilidad congénita del piso pélvico, hay gente que nace con la debilidad congénita, es cierto. Enfermedad pulmonar crónica, es cierto, porque la paciente que está, cada vez que tose, ¿qué pasa? Aumenta presión intraabdominal. ¿Y esa presión contra qué va a ir? Contra el diafragma no puede, es poderosísimo el músculo, se va para abajo contra el diafragma pélvico. Ya está. Infecciones crónicas de las vías urinarias, no tiene nada que ver. Traumatismo obstétrico, la causa más importante. Entonces acá tenemos las infecciones crónicas de la vía urinaria, no tiene nada que ver con el prolapso de órganos pélvicos y la incontinencia urinaria. 160. La fisioterapia a través de los ejercicios de Kegel tienen un rol importante en el tratamiento médico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿A qué estructuras del piso pélvico refuerzan? Fundamentalmente a los músculos pubococcígeos, ¿no? A los pubos coccígeos. Ya está. 161. Una mujer de 56 años de edad, 2 hijos, 2 partos, padece fuga de orina durante la tos y ejercicios. Se le diagnostica incontinencia urinaria de esfuerzo. Verdadera. Los ejercicios de Kegel no mejoran sus síntomas y desea un tratamiento más definitivo. Se sugiere la uretropexia retropúbica laparoscópica, la famosa la técnica de Burch, ¿no? Ya. Sobre los riesgos y beneficios del procedimiento de Burch por laparoscopía se puede decir: hemos dicho de que cuando se produce el prolapso, el ángulo uretrovesical se pierde. ¿En qué consiste Burch? En subir la uretra, perdón, la vejiga y la uretra, subirla y pegarla a pubis con unos puntos a cada costado, cosa que así como que se recupera el ángulo subpúbico. Y al recuperarse el ángulo, se recupera el problema de la incontinencia urinaria. ¿Cuál es el problema? Si se angula mucho o se sube mucho la uretra, la paciente no puede orinar. El ángulo está tan agudo que es imposible que se produzca micción espontánea. Entonces, ese es uno de los problemas de Burch. Entonces, aquí nuestra respuesta estaría en bajas tasas, no tasas de curación, no, riesgo de retención urinaria. Ese es el gran problema con la técnica de Burch. 162. Después de evacuada una mola, se cuantifica la beta-HCG a las 48 horas, la misma que debe ser monitoreada cada qué tiempo hasta que sus niveles sean normales. Cada qué tiempo monitorizamos HCG semanal.
¿Correcto? Eso es importante. Recuerden que en caso de mola hay que hacer dos cosas. Uno es el monitoreo, dos es la placa de tórax para ver que no haya migración a pulmones y tres, el examen ginecológico, porque la segunda metástasis de mola es a zona vaginal, ¿no? Entonces se encuentra una masa que se confunde con lo que puede ser un quiste de Gardner, pero que corresponde a una metástasis de mola. Vamos a ver si hay algo más de mola acá para explicar. De acuerdo a las recomendaciones internacionales actuales, la toma de Papa Nicolau se debe iniciar a la edad de 25 años, hasta los 65 años. Y la toma debe ser cada 3 años. Son las nuevas normas técnicas. Pero acá siguen tomando desde los 14 años, 15 años y todos los años. Acá se han confundido porque me han puesto 21 y la última es sobre los 25 años. ¿Y en qué se basa eso? En la fisiopatología de la infección por VPH. ¿Cuál es el elemento que necesito para que haya cáncer de cuello uterino? Infección por el VPH, 16 o 18 en Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo demora en la patogénesis del VPH? 10 a 15 años. O sea, si mi paciente coita a los 15, a los 25 han pasado 10 años, probablemente pueda haber algún signo. Por eso que comienzo a hacer a los 25. Como el proceso no es rápido, no hay razón de hacerlo todos los años, pues eso se hace cada 3 años. Y ha habido cambios en la norma primero. Ahora, Papa Nicolau normal, ¿qué hago? Cada 3 años sigue su control. Papa Nicolau anormal, voy a ver si tengo lesión de bajo grado o de alto grado. Si es de bajo grado es NIC 1. Y si es NIC 1, ¿qué hago con esa paciente? Papa Nicolau anual durante 3 años. Si es lesión de alto grado, NIC 2 o NIC 3, a esa paciente se hace colposcopía, biopsia si lo necesita y el manejo de acuerdo al resultado de la biopsia. O sea, NIC 1 es seguimiento. La norma anterior decía que toda NIC pasaba a colposcopía. Entonces ahora tenemos de 25 a 65. Tenemos la prueba del VPH que debe hacerse en las mujeres cada 5 años. Y tenemos la vacunación, la nonovalente, que se debe hacer de preferencia en las niñas que todavía no han tenido actividad sexual y también en los varones, porque igual se infecta hombre que mujer. Y en aquellas mujeres que no les cubre el gobierno, pasado los 14 años, si desean pueden hacerse la vacuna. Si no han tenido VPH, perfecto. Y si han tenido VPH, también, porque si han tenido VPH, por ejemplo, 16 y 11, yo lo voy a vacunar con un nonovalente que la va a proteger contra el 6, contra el 18, contra el 33, contra el 48, contra el 56. Es decir, hay la protección. ¿Cuándo debo vacunar a mi paciente adulta? Inmediatamente el día que termino de hacerle el procedimiento. Viene mi paciente y tiene un VPH 18 con NIC 3. Entonces, ¿qué voy a hacerle yo? Le voy a hacer oconización o le voy a hacer la quemadura. Termino la quemadura y le digo, señora, pase para que le hagan su vacunación. O sea, la vacunación tiene que ser inmediata. Ya está. Normitas. 164. ¿Cuál es la secuencia de aparición del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en un adolescente? Y hemos visto de arriba para abajo que primero, telarquia o aparición del botón mamario, pubarquia o aparición del vello púbico, y como el vello púbico depende de los andrógenos de la suprarrenal, también se llama la adrenarquia o pubarquia. ¿No? Después que viene el estirón, después viene la primera menstruación y finalmente viene la ovulación. Acá que nos han puesto crecimiento mamario, vello pubiano y axilar, crecimiento rápido, menarquia. Perfecto. Mujer de 21 años acude por amenorrea, poco sangrado vaginal y dolor abdominal. Examen, presión 150, frecuencia 110, temperatura 37.
Región abdominal muy sensible con rebote en cuadrante bajo izquierdo. Tacto vaginal, masa anexial izquierda dolorosa de 4 centímetros. Hematocrito 32. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos con esta paciente? La observo, tratamiento con estrógenos, tratamiento con progesterona, tratamiento con metrotexate, indicación de cirugía. ¿Qué hacemos? ¿Es normal que haya una masa? No es normal. En el lado izquierdo, felizmente, o sea, no es apéndice. No, tiene 4 centímetros, 32 de hematocrito, o sea, no está sangrando por dentro, felizmente. ¿No? ¿Qué hacemos con esta paciente? Es indicación de cirugía. Yo no sé si ese es un quiste, ¿no? Y no sé qué tipo de quiste pudiera ser, ¿no? Entonces, sencillamente no. Esta paciente es lo que se llama abdomen ginecológico quirúrgico. Pasa para ser operado. 166. Mujer de 21 años con dolor abdominal tipo cólico, sudoración, taquicardia, náuseas y diarrea. Wow. Estos síntomas son concomitantes con su menstruación. Ecografía transvaginal normal. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene esta paciente? Entonces yo tengo 2 cuadros de dolor cíclico. Uno, donde toda la sintomatología es exclusivamente corporal o física. Me da fiebre, tengo dolor de mamas, se me afloja el estómago, me da gases, me da diarrea, me estriño, me duelen las pantorrillas, tengo cólicos intensos. Todo eso que es físico, exclusivamente físico, apunta para una dismenorrea primaria porque no hemos encontrado nada en la ecografía. Pero cuando a mi paciente a los síntomas físicos le agregamos síntomas de índole psicológico, comportamental o psiquiátrico, eso pasa a llamarse el síndrome premenstrual. Entonces la paciente viene porque tiene dolor, le pica el ojo, le molesta, pero doctor se pone muy agresiva. Se encierra en su cuarto y no quiere salir, no le habla a nadie. Esa paciente está teniendo, además de dolor, síntomas comportamentales. Eso es un síndrome premenstrual. En este caso, nuestra paciente que tenía dolor, entonces tiene que ser una dismenorrea primaria. ¿Por qué primaria? No encontramos la causa de la dismenorrea. Por eso es primaria. ¿Y cuando es secundaria? Cuando encontramos causa de dismenorrea. Una endometriosis es una dismenorrea secundaria porque la causa del dolor es justamente la endometriosis. Tan, tarán, ¿qué más tenemos? 167. Mujer de 21 años, sin hijos, última regla, normal hace 2 semanas. Presenta bruscamente dolor pélvico que se incrementa en horas, acompañado de náuseas y vómitos. Presión 120/70, frecuencia 72, temperatura 36,8. Abdomen doloroso a predominio del cuadrante inferior derecho con reacción peritoneal localizada. Examen ginecológico, útero normal. Anexo derecho doloroso, engrosado, difícil de evaluar, no evidencia de sangrado vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? ¿Qué tendrá el lado derecho? ¿Qué será? Tan, tarán, tan, tan. Un situs inverso de apéndice, no. Quiste anexial a pedículo torcido. Vuelvo a repetir, el dolor intenso, brusco, que se puede estar incrementando con reacción peritoneal, incluso acá hay reflejo vagal porque hay náuseas y vómitos, corresponde a la patología aguda más frecuente en ginecología, el quiste anexial a pedículo torcido. Y dicho eso, hemos terminado. Les agradezco, muchachos. Si Dios quiere, nos veremos en una segunda reunión. Si tuvieran alguna duda, lo conversamos en la próxima clase. Muchísimas gracias.